Bienvenidos a las clases de cita. En esta clase estamos estudiando las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Y esta clase se encuentra dentro del curso que hemos preparado para capacitar a ancianos para la Iglesia de Jesucristo. Y empezamos en este curso con las necesidades de que el anciano tenga cierto carácter de Dios. Y luego estudiamos en detalle las competencias y responsabilidades, tareas que la Biblia instruye que el anciano lleve a cabo. Pero ahora estamos en la tercera parte, la tercera categoría, que en verdad es la base, la sana doctrina. Y ahora estamos en la tercera clase y estamos estudiando un tema sumamente profundo, también difícil para entender, pero también muy importante y muy animador cuando nosotros comprendemos acerca de la soberanía de Dios. Entonces, cuando entendemos que el Espíritu de Dios está obrando en el mundo para hacer voluntad, para expandir, extender el reino, por llamar a los elegidos a la fe en Cristo Jesús. Muy bien, vamos a pedirle a Dios su ayuda. Padre, te confesamos el temor apropiado para empezar a hablar de este tema. Te respetamos, te alabamos, te adoramos porque tú eres soberano y tus decretos en verdad expresan tu voluntad eterna, tu voluntad fija y tu voluntad final. Ayúdame a mí a enseñar con claridad, con exactitud, con precisión lo que tú has revelado en las santas escrituras. Que me guíes por el Espíritu Santo y que me ilumines aun mientras esté enseñando. Te pido todo esto para que Cristo reciba la gloria. Amén. Muy bien. Como ya hemos dicho, este tema es sumamente controversial, causa bastante consternación. Estamos hablando de los decretos de Dios, pero es más, estamos hablando de la palabra predestinación. Algunos acusan a los presbiterianos por haber inventado esta palabra, pero es una palabra que la Biblia menciona docenas de veces, hablando de los planes que Dios ha predeterminado. Y también la palabra elección, que tiene que ver con la idea de que Dios obra de manera muy especial, específica en los que Él eligió de antemano, es decir, antes de la creación del mundo. Bueno, para empezar, la Biblia enseña que Dios ha preordenado todo lo que sucede. Esto incluye eventos y la elección de algunas personas a la salvación. Y cuando la Biblia habla de la elección, a veces el término se refiere a la elección del pueblo de Dios que Dios había usado para ganar a todo el mundo. Pero también el término se refiere a la elección de los reyes, en general, pero también de los reyes de Israel, los sacerdotes y profetas, etcétera, etcétera. Pero también el término se usa para referirse a la elección de ciertos individuos a la salvación. En esta clase nos concierne más el acto de Dios eligiendo a individuos a la salvación. Es decir, Dios ha decretado todo y Dios ha predestinado todo. Pero en esta clase vamos a hablar un poco en términos muy generales de los decretos en general o de la predestinación en general, pero más específicamente vamos a estar enfocando en el concepto bíblico acerca de la elección de ciertos individuos a la salvación.
Y los que no quieren aceptar esta enseñanza, normalmente ellos se enfocan solo en los dos primeros usos del término, la elección de Israel y la elección de los ciertos gobernantes a sus oficios. Hay muy pocas doctrinas que despiertan tanta controversia o provocan tanta consternación como la doctrina de la predestinación. Y bueno, yo confieso que a mí me causado consternación. Es una doctrina que debe ser tratada con mucho cuidado, prudencia y discreción. El pastor reformado Charles Spurgeon enseñó que esta doctrina no es para los novatos, sino para los maduros. Los principiantes deben comenzar aprendiendo acerca de la fe salvadora y la persona y obra de Cristo. Y yo creo que nosotros también, aún los que nos consideramos maduros, es decir, los que nos hemos llevado a ciertos años en la fe, nosotros no sabemos, no conocemos los decretos de Dios, menos conocemos a los que Dios ha elegido. Entonces nuestra preocupación o nuestro enfoque debe de ser en el Evangelio, predicar el Evangelio y llamarle a los no creyentes a que se arrepientan y crean en Cristo. Pero siempre hay que presentar siempre a Cristo en toda su gloria, en toda su persona, en todos sus hechos y principalmente sus hechos para redimir al mundo, por morir en la cruz y por resucitar y por ascender para interceder eternamente por los creyentes. Nuestro enfoque, nuestra predicación, nuestra preocupación debe de ser en nuestra responsabilidad y no en los secretos de Dios. La predestinación entonces para dar confianza y seguridad a los creyentes. Eso también me llena de esperanza, me llena de gozo, sabiendo que Dios conocía mi nombre antes de crear el mundo y también había decidido no solo elegirme, siempre también llamarme eficazmente por su Espíritu Santo, ponerme dentro del contexto donde yo escuchar el Evangelio y el Espíritu Santo también me daría la fe en Jesucristo para que pudiera acercarme a Él, liberándome de la esclavitud de mi propio pecado. Entonces, pero que confieso que en cuanto a mis amigos, mis parientes no creyentes, bueno, tengo muchísima preocupación. Entonces a mí me hago la misma pregunta. ¿Dios ha elegido a ellos? Pero es que eso no es nada de mi preocupación. Entonces no sé, no conozco los decretos de Dios ni la elección de Dios. Lo que sí sé es mi responsabilidad de predicar el Evangelio y de orar por todo el mundo, así como Pablo oró constantemente por sus compatriotas para que fueran salvados, y también amar al prójimo, amar a los no creyentes, es decir, usar todos los medios que Dios nos ha dado, la oración, el amor y la predicación del Evangelio, porque la fe viene por ir a oír y por oír la palabra de Cristo. Son los medios que Dios ha establecido para que nosotros utilicemos esos medios y no preocuparnos tanto por quien sean los elegidos. Y nosotros, bueno, predicamos, oramos y amamos. La enseñanza acerca de la predestinación, la cual no es completamente comprensible, deja que Dios sea Dios. Dios es soberano, Dios es rey. Pastoralmente hablando, me llena de esperanza y confianza, me inspira, me motiva esta doctrina. Vamos a ver que esta doctrina nos da la certeza que la vida tiene significado, valor y propósito. Muy bien, vamos a empezar con una enseñanza sumamente general, no muy profunda, y les animo a todos ustedes, aún los ancianos de la iglesia y en especial a los pastores, que tengan en su biblioteca por lo menos un tomo de teología sistemática. Y hemos recomendado Berkhof, porque Berkhof también no solo es calvinista, no solo cree en la soberanía de Dios. Berkhof también enseña
acerca del pacto de la gracia y lo respeta más que, bueno, que varios otros teólogos. Pero también Grudem también tiene su tomo con palabras sumamente sencillas. Su objetivo es escribir a tal modo que cualquiera persona no educada en la teología pudiera entender las enseñanzas más básicas de la Biblia. Y los dos tienen tres niveles. Tienen el nivel de manual para los principiantes, tienen otro libro un poco más grueso, pero también tiene su tomo que tiene cientos de páginas. Pero menciono esto porque siempre surgen a la mente preguntas, dudas, y estos teólogos siempre toman en cuenta las objeciones a estas doctrinas y dan la respuesta que la Iglesia siempre les ha dado a estas respuestas históricamente. Entonces, un enseñanza en general es la siguiente. Número 1, todo lo que sucede ha sido preordenado. Todo. Efesios 1. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad. Romanos 8. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez enfatizando todo quiere decir todo. Accidentes, si existen, enfermedades, los actos malvados, las actividades de Satanás. Vamos a dar ejemplos más adelante. Los hechos buenos y malos de los gobernantes, la colocación de autoridades y sus decisiones, las calamidades de la naturaleza, el día del nacimiento y la muerte de los individuos, los logros nuestros, avances, desánimos y bendiciones. Todo cae bajo el decreto de Dios. Todo incluye las obras de creación, redención y providencia. Todo lo que sucede en la historia también es incluido. La Biblia enseña que por eso el creyente puede vivir gozoso, porque sabe que no hay nada que no haya sido colocado para su bien, según Romanos 8:28. Entonces podemos tranquilizarnos, pacificarnos, sabiendo que aun cuando estemos sufriendo, cuando estamos pasando por varias pruebas, entendemos que Dios ha colocado todo, Dios ha dispuesto todo, y esas cosas van en conjunto para mi bien. Entonces, quizás en el momento no considero que mi sufrimiento es para mi bien, pero a lo largo plazo, sí, todo se incluye, todo se coloca, y Dios está colocando todo para mi bien, hasta mis propios dolores. El Padre soberano sobre todas las cosas, sin excepción, hace que todo se arregle conjunto para efectuar el bien para los que aman a Dios. Número 2. El hecho de que Dios ha decretado todo no implica que necesariamente Dios mismo actúe personalmente para llevarlo a cabo, sino que por permiso divino ciertas cosas se realizan por medio de criaturas razonables. Entonces, y normalmente este punto se considera cuando hay discusiones acerca de la caída. ¿Dios decretó la caída? La respuesta es sí, pero decretó permitirlo. En lo que Dios hizo, Dios creó a personas con libre albedrío. Esas personas, Adán y Eva ejercieron su albedrío para rebelar, para desobedecer, y eso resultó
en la caída, Dios lo había decretado permitir ese acontecimiento sin causarlo directamente, pero al mismo tiempo cae bajo lo que se llama los decretos de Dios. Otras características del decreto divino. En cuanto a la entrada del pecado en el mundo, el decreto de Dios se considera permisivo. Él decretó para permitirlo, ya hemos dicho eso. Salmo 78, comieron y se hartaron, pues Dios les cumplió su capricho. Otras características, el decreto no solo es permisivo, pero es inmutable, es eterno, incondicional e inmutable. Fue así desde antes de la creación y seguirá así en la nueva creación. Lo que Dios ha decretado eternamente es lo que va a suceder. C. El decreto de Dios es basado en la sabiduría divina y por eso hay mucho en cuanto al decreto que no entendemos. Entonces hay que entender que los pensamientos de Dios son más altos de los nuestros y también sus caminos son diferentes a los nuestros. El hecho de que no entendemos no sugiere que no haya una buena razón, porque Dios tiene buenas razones que nosotros no tenemos ni sabemos. Y entonces somos personas finitas, tenemos mentes finitas y no sabemos lo que Dios sabe y no vemos lo que Dios ve. También los decretos de Dios incluyen los medios, tal como resultados. Entonces Dios no solo ha determinado el fin de una cosa, pero también el camino y el procedimiento y los medios que resultan en ese fin. Dios también ha decretado esos medios. Los decretos toman en cuenta las decisiones del hombre que ejerce su libre albedrío sin violar su albedrío. Dios también trabaja a través de nuestros planes. Me gustan estos textos en el libro de los Proverbios, capítulo 16, donde la palabra de Dios dice con claridad, el hombre propone y Dios dispone. Uh-huh. Entonces, estas dos cosas van conjuntas. Dios ha decretado todo, pero Él toma en cuenta e incluye lo que el hombre propone. Obviamente Él tiene la última voz. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día de desastre. Bueno, hay muchos textos más, pero esos textos también iluminan esta idea de que Dios toma en cuenta nuestros planes y se incluyen en los decretos, aún en la predestinación. No entendemos estas cosas, pero la Biblia enseña las dos cosas. El hombre ejerce su libre albedrío, pero Dios ha planeado todo y Él toma en cuenta lo que el hombre decide y todo es, en ese sentido, es inmutable, como ya hemos visto en la característica arriba. Dios trabaja aún a través de las maldades de Satanás, el mundo y gente malvada, sino con diferentes motivaciones, propósitos y metas. Dios aún toma en cuenta las consecuencias de nuestros pecados y las manipula para nuestro bien. Entonces continuamos en pecado para que la gracia abunde de ningún modo. Hay que leer lo que Pablo dice con respecto a este tema en Romanos capítulo 6. Pero la Biblia nos presenta varios ejemplos. El gran ejemplo de Job. Ustedes ya conocen la historia de Job. En la Biblia, en este convenio, cuando Dios había llamado a los hijos, Dios y Satanás en ese caso, aún siendo un ángel caído, se llama hijo de Dios porque él es criatura en ese aspecto, porque esa frase puede tener varias definiciones dependiendo del contexto,
pero tuvieron una conversación y Dios permitió, palabra subrayada, permitió que Satanás hiciera ciertas cosas dentro de ciertos parámetros. Hay que entender que Dios está en control de Satanás, pero él permitió, su voluntad permisiva permitió que Satanás hiciera ciertas cosas con Job. Entonces entendemos que al fin de cuentas Job aprendió algo, no aprendió mucho, porque en verdad él no sabía de esa conversación anterior entre Dios y Satanás, pero a fin de cuentas tuvo que sujetarse a la soberanía de Dios sin rebelar, sin cuestionar y sin preocuparse tanto, porque Dios le había enseñado a Job acerca de su poder, acerca de su soberanía y acerca de su sabiduría, y que Job tuvo que sujetarse como criatura finita al Dios todopoderoso y soberano. También hay otro gran ejemplo entre José y sus hermanos, quizás un ejemplo que muchos pastores, hasta David Morán, predica, porque es una gran ilustración de cómo Dios manipula las cosas malas, las decisiones y actos malos de personas malvadas. Dios está en control de estas maldades y siempre Él está manipulando los actos malos para el bien de su propio pueblo y para el bien de los individuos que son sus hijos por fe en Cristo. Aquí, Génesis 50. No tengan miedo, les contestó José, porque sus hermanos tenían miedo, porque ahora José tiene el hombre segundo más poderoso de todo Egipto, y por supuesto, por vengarse, él pudiera matar a sus hermanos, y ellos sabían que sus vidas estaban en las manos de su hermano José. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Entonces no voy a juzgarles, así es, eso es de Dios. En verdad que ustedes pensaron hacerme mal, entonces sus actos eran malos, y sus pensamientos y sus motivos eran malos, pero Dios tenía otra cosa en mente. Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. No solo estos actos malos resultaron en que su hermano José llegara a ser esclavo en Egipto, pero también subteniente de todo Egipto. Y el resultado fue por la sabiduría que Dios le había dado a José. El propio pueblo de Dios fue salvado por los actos y por la sabiduría de José. Pero es más, todo Egipto fue salvado. Es más, las naciones a su alrededor, por los actos de muy buena administración de la comida durante los años de escasez, fueron salvados, pero más, la simiente fue conservada. Es decir, el Mesías mismo que saliera de esta familia para salvar a todo el mundo. Entonces esas palabras tienen múltiples sentidos, salvar la vida de mucha gente. Pero fue por actos malos. Y Dios manipulando esos actos malos que resultó todo este bien. ¡Wow! Increíble, ¿no? Nuestro Dios es fantástico. Nuestro Dios tiene toda la sabiduría del universo. Y también, y creo eso también nos hace pensar de inmediato en la crucifixión de Jesús. Y Pedro, hablando de la crucifixión, dijo, Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Entonces, decretos, predeterminación de Dios. Y por medio de gente malvada, Dios incluyendo sus planes, decisiones, actos de gente malvada, ustedes los judíos, en este caso, pero también en comparación con los romanos y también con la gente con mucha rabia y con mi propio pecado que contribuyó y requirió la muerte de Cristo,
Dice, por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En otras palabras, Dios manipuló los actos de gente malvada para crucificar a su propio hijo, sabiendo que este acto malvado resultaría en la salvación de billones de personas. Así es nuestro Dios, manipulando los actos más malos para resultar en bien. Fantástico, la salvación. También la tradición de Judas en Mateo 26. Aquí vemos la profecía referente a la decisión malvada de Judas. Sin embargo, Jesús lo considera responsable y culpable. No es decir que estos hombres no eran responsables. Sí, fueron responsables. Y cuando leemos la historia del Antiguo Testamento, Dios siempre usaba a las naciones paganas para disciplinar a su propio pueblo, pero al fin de cuentas también le tuvo que castigar a las naciones malvadas. Entonces todos son instrumentos en las manos de Dios soberano, que Él, está sobre todas las cosas, ha decretado todo, Él planea todo, Él está involucrado en todo, Él está guiando todo para cumplir con sus propias metas y fines. Pregunta. Qué bueno que estás aclarando lo de Judas, porque hay una doctrina por allí muy fuerte que está diciendo que Judas era bueno, pero que Dios lo había hecho que hiciera eso para salvar al mundo. Eso están diciendo esas nuevas doctrinas, ¿no? Defendiendo a Judas. Sí, pero Jesús lo hace claro en su oración, sí, en Juan 17, que fue... mejor no haber nacido, algo así. Sí, porque era hombre de perdición. De perdición. Sí, no, es que otra cosa, tenemos que sujetarnos a la sabiduría de Dios. Dios, sabiendo lo que Judas iba a hacer, había incluido la traición de Judas en sus planes para poder entregar a Cristo a la cruz, para poder salvar al mundo. Entonces, así son las maneras de Dios. Y bueno, no debemos quejarnos, porque también resulta en el beneficio de nosotros, y también el beneficio de billones que son miembros del pueblo de Dios. Bueno, ahora vamos a considerar por un ratito los decretos de Dios en cuanto a los elegidos a la salvación. Primero vamos a considerar los objetos de la elección. Bueno, ya hemos dicho en la introducción de esta clase que los reyes, los profetas y otras autoridades son elegidos para sus posiciones, porque la Biblia enseña esto con claridad. Los profetas eran llamados, eran elegidos, etcétera, etcétera. Los reyes también eran elegidos por Dios y ungidos por el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. También Israel fue elegido para ser el instrumento por medio del cual Dios traería la redención a todas las naciones. Entonces fue su instrumento. Dios había planeado que por medio de este pueblo, Él iba a enviar sus profetas, sus leyes, el tabernáculo, el templo y todo el sistema de sacrificios, que en verdad fue un sistema profético anticipando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, y Pablo también argumenta así en Romanos 9, 10 y 11, que nosotros le debemos mucho a los judíos, porque fueron parte del plan íntegro para que Dios pudiera, a través de este pueblo y todo lo que Dios le había dado a este pueblo, hasta el mismo Mesías vino de este pueblo, para que todas las naciones pudieran beneficiarse de la gran redención de Jesucristo. Y los que niegan la doctrina de la elección de individuos, ellos enfocan solo en estos dos sentidos del uso de la palabra: reyes y sacerdotes, profetas elegidos, Israel como nación elegida, y no quieren tocar el tema de que los individuos también son elegidos a la salvación. Pero la Biblia enseña con claridad que ciertos ángeles y hombres son elegidos para salvación. Los que no aceptan esta doctrina conceden que Dios elige a líderes y a Israel como nación, pero niegan
que Dios elige a individuos a la salvación. 2. Los pasajes que enseñan la elección de individuos. Vamos a leer estos pasajes. Efesios 1 enseña que somos elegidos para la adopción. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Frase clave, el motivo de Dios. Buen propósito y placer de su propia voluntad. Para alabanza de su gloriosa gracia. El motivo es que debemos estar glorificando a Dios, alabándole por su gloriosa gracia. Porque si no fuera por la elección, según la enseñanza acerca de la depravación del hombre, nadie llegaría a la salvación. Qué bueno que Dios toma la iniciativa, que Dios también se acerca a algunos individuos para convencerles a que crean en Cristo, para ser salvos. También somos destinados a la vida eterna. Al oír esto, Hechos 13, los que no eran judíos se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Pasaje bastante claro. 2 Timoteo capítulo 1. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo del tiempo. Bastante clara es esta enseñanza. Apocalipsis capítulo 17. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es. También está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es. Sin embargo, reaparecerá. Bueno, esta frase, escritos, nombres escritos en el libro de la vida, no es la única ocasión en que se aparece este tema o este concepto de que hay un libro que Dios tiene con nombres de los elegidos. También los ángeles son elegidos. 1 Timoteo capítulo 5. Te insto delante de Dios de Cristo Jesús y de los elegidos ángeles a que sigas estas instrucciones sin dejarte llevarlos por prejuicios ni favoritismos. Luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es muy interesante que algunos de los ángeles también cayeron con Satanás. Y los elegidos no cayeron. Y supuestamente la Biblia no menciona que la redención fuera para los ángeles. Entonces, por su misericordia, por su gracia, pura gracia, y en su misericordia, Dios ha elegido a ciertos hombres y mujeres para que fueran salvados y no a los ángeles caídos. Letra C. Los demás son pasados y preordenados a la muerte eterna. También otra enseñanza bastante difícil, pero también es implícita esta enseñanza. Si Dios elige a algunos, no elige a otros. Romanos 9. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo. Objeto de su castigo. Estaban destinados a la destrucción. Que sí lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia, a quienes de antemano preparó para esa gloria. También Proverbios 16. Y este texto aparece en otras partes. Toda obra del Señor tiene su propósito, hasta el malvado
fue hecho para el día de desastre. Dios deja que el mal, entonces Apocalipsis 22, tenemos este versículo, deja que el mal siga haciendo el mal. Entonces Dios no toca a esa persona malvada. Deja que el vil siga envileciéndose y que el santo siga santificándose. Entonces Dios deja a ciertos individuos en sus pecados y no los elige. La base de elección es el amor de Dios a los que antes conoció, amó, vamos a definir esa palabra a ratito, también predestinó a los que antes conoció. Y otros textos enseñan que Dios había puesto su amor en los elegidos desde antes de la creación del mundo. Romanos 8, de nuevo, porque a lo que Dios conoció, ya conocía a esta persona, ya amaba en la eternidad a sus elegidos. Conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice acerca de los amados: Dios escogió a sus amados antes del principio del mundo para la salvación. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya hemos leído ese texto. Los que niegan la elección de individuos interpretan Romanos 8:29 por decir que la elección es basada en la presciencia de Dios. En otras palabras, Dios sabe los eventos del futuro, por lo tanto ya tenía el conocimiento previo de los que hubieran de creer y los eligió basado en su decisión de creer. Bueno, vamos a ver que esa posición no tiene lógica, porque, bueno, si sabe, bueno, todavía el número es fijo y en verdad no cambia nada, pero al mismo tiempo vamos a ver lo que significa la palabra de término. Basado en el concepto bíblico de conocer, ambos términos en hebreo, yauda, y en griego, ginoko, que nosotros tenemos la palabra conocer. Conocer en el sentido íntimo y relacional. Y por ejemplo, en Génesis, cuando habla de que Adán conoció a Eva, la referencia es al acto sexual. Entonces es un conocimiento muy íntimo. Entonces no estamos implicando que este es un acto sexual, pero cuando Dios dice que Él conoció a algunas personas de antemano, ese concepto está que Dios ya amaba a esas personas, aún antes de crearlas. En su mente, en su plan, en su decreto, ya era gente amada. De los que Dios amaba de antemano, predestinó a ser transformados. Y cuando la Biblia dice a los que Dios conoció de antemano, esto quiere decir que Dios había puesto su amor en sus elegidos desde la eternidad. Dios ya había predeterminado a adoptar a sus hijos y traerlos en su familia como miembros permanentes. Y todo esto para alabar a la gloriosa gracia de Dios. Número 4, el motivo de Dios por su elección soberana. La Biblia habla otra vez de la alabanza de la gloria de su gracia. Otra vez, Efesios, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo, según el buen propósito de su voluntad. Nos predestinó para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es el único motivo que la Biblia nos da. Debemos estar alabando la gracia
la gloriosa gracia de Dios por salvarnos y incondicionalmente, por salvarnos no basados en nuestros méritos, porque no tenemos méritos, pero salvarnos porque solo Dios en su sabiduría y en su voluntad perfecta tenía el placer de elegirnos, y nosotros respondemos alabando la gloriosa gracia. Wow, Dios me ha salvado por su gracia, y Dios me eligió de antemano, me conocía de antemano, me amaba aún en la eternidad. Este es el único motivo que la Biblia da por el cual Dios ha elegido a algunos. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. La Biblia no ofrece otro motivo más allá de la alabanza de la gloria de su gracia, y que Dios hace todo conforme a la perfección de su voluntad. La Biblia nunca sugiere que hay algo en el recipiente de la elección que haya movido a Dios a elegirnos. Bueno, a pesar de nuestro pecado, rebeldía, la Biblia dice que en nuestra condición natural somos enemigos de Dios, ya siendo pecadores. Cristo murió por nosotros siendo pecadores, sabiendo que íbamos a vivir en pecado. Dios nos había elegido y había planeado los medios, la redención de Cristo, para rescatarnos, no solo de nuestra miseria, nuestra condenación, pero también del mismo poder que domina a los pecadores por su naturaleza pecaminosa. Entonces, hablamos de los medios. Ya hemos mencionado varias veces los medios, pero vale repetirlos. Dios no solo ha predestinado el fin de su elección, sino también los medios por medio de los cuales Dios atraería a los elegidos a sí mismo. Bueno, la Biblia habla mucho de las varias obras del Espíritu Santo para atraer a ciertos pecadores a Cristo. Juan 6, todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no solo rechazo. El que viene a mí no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz. Solo las ovejas oyen la voz de Cristo. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Por supuesto, Dios usa el medio de la redención de Cristo, pero no vamos a tomar tiempo para exponer esa gran verdad de la redención de Cristo, pero es el medio más grande que Dios usa para atraer a los elegidos a creer en Cristo. Pero también nosotros, como medios secundarios, participamos en que los elegidos lleguen a la salvación. Predicamos el mensaje del Evangelio, oramos constantemente, así como Pablo oraba por sus compatriotas para que conocieran a Cristo. Amamos al prójimo, amamos a los que no conocen a Cristo. Oramos por ellos, les predicamos, y Dios usa estos medios para atraer a los elegidos a Cristo. Y no sabemos nosotros quiénes son, pero es esencial
que prediquemos, que oremos, que amemos. Porque sin estos medios nadie será salvo. Es correcto decir que Dios usa medios, ha decretado, predestinado el uso de los medios. Y sin los medios el fin tampoco resultará. Pero vamos a leer desde esto en Romanos capítulo 10, donde el apóstol Pablo dice, comenzando con el versículo 8, Romanos 10. ¿Qué afirmo entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura: todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Wow. Entonces, es esencial que estemos predicando, porque hay poder en esas palabras, hay poder en el Evangelio, es poder para la salvación, para el judío primeramente, pero también para los griegos. Entonces, cuando estamos compartiendo la fe, hay que darles la narrativa, pero vale la pena decirles con las mismas palabras exactas de la palabra de Dios, tal como: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo primogénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Un versículo tan bonito, tan hermoso, tal como Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová puso en él la iniquidad de todos nosotros. Y en el versículo 10 del mismo pasaje, Isaías dice: el Señor quiso quebrantarlo. Entonces ahí está Cristo en la cruz, gritando: ¿por qué, Padre mío, me has abandonado? Es que Dios había quebrantado a su Hijo, quien sufrió el castigo que merecemos nosotros por nuestros pecados. Entonces, cuando predicamos así, tenemos que predicar el Evangelio en toda su gloria. Tenemos que predicar acerca de la cruz de Cristo y el sufrimiento de Cristo por nuestros pecados. Un acto de sacrificio que Él lo hizo por amor a su pueblo. Entonces tenemos que predicar estas verdades citando la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a usar estas palabras para abrir corazones y para atraer, para llamar eficazmente a los elegidos a que crean en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Pero nosotros tenemos este deber y responsabilidad. Somos nosotros los medios que Dios ha decretado que deben ser usados para avanzar el reino de Dios. Entonces, hay que olvidarnos de este concepto falso de que, bueno, Dios va a salvar a los elegidos así cuando y donde quiera. Bueno, no, Dios nos usa a nosotros los medios, y sin los medios no habrá
resultados. Dios ha predestinado, ha colocado todo el proceso, los detalles, los pasos, los medios, y hay que llevar a cabo los medios. Bueno, algunas objeciones a la doctrina de la elección soberana. La doctrina de los decretos de Dios es inconsistente con el libre albedrío. Bueno, la Biblia enseña que Dios ordena los hechos libres del hombre y que el hombre es libre y responsable. Hechos 2. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. La Biblia hace muy poco atento para reconciliar el decreto con la libertad moral del hombre. Enseña dos cosas. Dios enseña soberanía, Dios enseña responsabilidad del hombre. Entonces, las dos cosas son verdaderas. La libertad es definida apropiadamente como la ausencia de coerción externa. La libertad no es definida en términos de poder o habilidad. Vamos a hablar de todo esto más profundamente cuando tocamos el albedrío del hombre en otro capítulo. La habilidad del hombre es restringida por su naturaleza pecaminosa. Jesús dice que somos esclavos a esta naturaleza. Jesús enseñó que un árbol corrupto de necesidad producirá fruto corrupto. El hombre siempre hace lo que quiere y desea. Bueno, el hombre con el libre albedrío siempre hace lo que quiere. Y en su naturaleza no quiere a Dios. No quiere cumplir con la voluntad de Dios. Quiere lo que quiere. En el caso de los elegidos, Dios no los coerce, sino más bien les da internamente nuevos deseos, nuevos amores y una habilidad nueva. Ilustración de romance. Bueno, la Biblia enseña, en libros completos, que Dios, para poder convencer a sus elegidos, los ama en el sentido de un hombre convenciéndole a una mujer que quiere, con la que quiere una relación. Entonces, al principio la mujer resiste los avances, pero poco a poco el hombre le convence a la mujer de sus buenas intenciones, de su buen carácter, en verdad de su amor verdadero, y poco a poco la mujer va cambiando y de repente responde y da la vuelta y recibe el amor del hombre y regresa ese amor. Así es cuando Dios nos convence por el sacrificio de Cristo que nos ama y por todos los beneficios que siempre nos está dando. De repente el corazón nuestro se convierte de piedra en carne y respondemos a la gracia de Dios. Bueno, la Biblia también enseña esto en Filipenses 2:3. Dice que Dios nos da no solo el hacer, sino el querer. Y en el caso de Lidia, un caso muy favorito de todo el mundo, capítulo 16, versículo 14 de Hechos, Lidia estaba escuchando el mensaje que Pablo predicaba, y mientras escuchaba, Dios abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía, y ella creó en Cristo. Entonces es lo que hace el Espíritu Santo, nos persuade, nos convence de que Dios sí en verdad nos ama y nosotros respondemos, y así sin una coerción externa, el corazón cambia por dentro. El decreto para elegir a algunos y pasar por encima de otros hace a Dios injusto. Wow, es una objeción muy común. La razón por la cual Dios castiga a los no elegidos no es porque no los elige, sino más bien por el pecado, rebeldía y maldad de la persona. Pablo lo hace claro todo esto en Romanos capítulo 1. Dice que aún la gente que ha recibido esta revelación de Dios reprime la verdad de Dios en injusticia. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Dios castiga porque la gente vive en desobediencia.
Dios no es obligado a salvar a nadie. Es un concepto quizás un poco difícil para aceptar, pero en verdad es la verdad. Dios no quiere, si Dios no salva a nadie, todavía queda buen Dios y justo. Si no salva a nadie, todavía sigue siendo justo. Los no elegidos reciben la justicia, lo que merecen por su rebeldía, por su desobediencia. Los elegidos reciben lo que ellos no merecen, la misericordia, y nadie recibe la injusticia. Elegidos reciben misericordia. Los no elegidos reciben la justicia, exactamente lo que merecen, y nadie recibe la injusticia. Hay que leer varias veces Romanos 9, y al fin de cuentas Pablo dice que no somos nadie para responder con acusaciones al Dios soberano y misericordioso. La doctrina del decreto eterno de Dios destruye la motivación para buscar la salvación o de predicar el evangelio de salvación. Bueno, hay que recordar que Dios no solo establece el fin, sino también todos los medios para lograr el fin. Y ya hemos leído eso en Romanos 10. Es correcto decir que el fin es decretado solo como resultado de los modos. Entonces, sin los modos no habrá resultados. Todo está decretado, todo está incluido en el plan predeterminado de Dios, hasta los actos con hombres con libre albedrío. Todo está parte y calculado en el plan de Dios, que controla todo en su soberanía. Así como J.I. Packer ha explicado tan elocuentemente en su excelente libro Evangelismo y la soberanía de Dios. Yo recomiendo ese libro. La soberanía de Dios en gracia no afecta la naturaleza y deber de la evangelización, sino establece el deber. Él explica que la elección establece la necesidad, la urgencia y la genuinidad, la responsabilidad y la única esperanza de éxito cuando evangelizamos. Bueno, todo esto se explica en el libro, no tengo tiempo para exponer todo eso ahora, pero Hechos 18 también explica un poquito lo que J.I. Packer quiere decir. Una noche, el Señor dijo a Pablo en una visión, Pablo muy desanimado porque había muy pocos conversos en Corinto y quería salirse. No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Esta gente no se había creído todavía, no se había arrepentido de su pecado todavía, pero dice Dios a Pablo, yo tengo mucha gente, yo tengo muchos de mis elegidos ahí, que sigas predicando para que respondan a Cristo y para que tú puedas establecer una iglesia, que sigas predicando, que no te desanimes, que nosotros también recibamos estas palabras, que sigamos predicando, porque Dios está edificando su iglesia. Esta confianza debe hacernos valientes, darnos de nuevo, hacernos pacientes, estratégicos, persuasivos y constantes en oración. Bueno, me gustaría pasar una clase por completo hablando de esto, pero eso es suficiente para ahora. Conclusión. La doctrina de la elección es una muestra sumamente grande del amor de Dios, porque es la garantía de la seguridad de una relación permanente con Dios. En particular, el apóstol Pablo expresa esta verdad en Romanos 8:30. Pablo mira hacia atrás y ve desde la eternidad. Dios nos predestinó para ser transformados a la imagen de su Hijo. Y cuando Pablo mira al pasado reciente, encuentra que Dios a los que predestinó los llamó, y a los que llamó también justificó. Y cuando Pablo mira hacia el futuro, ve que a los que justificó también glorificó. Como ya lo habían determinado que un día estuvieran con cuerpos perfectos y glorificados por el hecho de creer en Cristo, de eternidad a eternidad. La elección empieza en la eternidad,
pero también la redención termina en la eternidad y todo está planificado por Dios y garantizado. De eternidad a eternidad, Dios ha actuado y actuará teniendo en bien de su pueblo. La elección es de este modo una causa de consuelo y de seguridad de que Dios actuará para nuestro bien hoy. Y esto sucederá no debido a nuestras obras, sino debido a su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo antes del comienzo del tiempo. Amén. Oremos, Padre, te alabamos por tu gloriosa gracia. Gracias por conocernos en la eternidad. Gracias por amarnos en la eternidad. Gracias por incluirnos en tu plan de redención. Gracias por las circunstancias de nuestras vidas en las cuales oímos las palabras de vida, las buenas nuevas de Jesucristo. Gracias que el Espíritu Santo acompañaba la predicación y abrió nuestro corazón para que creyéramos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por adoptarnos como tus hijos y por garantizar la herencia preparada en la eternidad para nosotros. En el nombre de Cristo, el Redentor y Salvador. Amén.